¿Por qué le tememos a la muerte? Miedo, incertidumbre, desconocimiento. Es el hecho de que cuando descubramos finalmente que hay más allá de cuando se acabe la vida, no sea lo que esperábamos. Es esa oscuridad en la mente, ¿no? Es el miedo a eso desconocido lo que nos hace apreciar muchísimo más los momentos y la vida que tenemos actualmente. Pero ¿qué pasaría si eso se eliminara? Digamos que no descubrir qué hay después del umbral, pero sí que ser prescindible. Sí que tener la posibilidad de revivir una y otra vez sin importar en la forma que mueras. Bueno, hay una película que lo explica precisamente. Y hoy hablamos de Mickey 17. Hola, verte de nuevo por acá en otra nueva reseña, opinión crítica más de este canal, y en donde volvemos a hablar finalmente de una nueva película de Bong Joon-ho. Así es, vuelve el director de Parasite ya con un Oscar en el bolsillo, pero ahora con un cast internacional y una historia un poquito diferente, vamos a decir la verdad, a esa historia coreana que vimos ya ganarse el Oscar a mejor película. Y yo por eso te quiero preguntar, relacionado a la trama de la película y a lo que abrimos en esta intro, para la caja de comentarios, ¿cuál es tu apuesta para lo que crees que haya después de la muerte? Cualquiera que sea tu opinión, filosófica, esperanzadora o agnóstica, yo la estaré leyendo y respondiendo como siempre en la caja de comentarios. Dirigida por Bong Joon-ho, la hipnosis dice lo siguiente. El improbable héroe Mickey Barnes se encuentra en la extraordinaria circunstancia de trabajar para un empleador que exige el compromiso máximo con el trabajo, morir para ganarse la vida. Bong Joon-ho. Así es como la puedo describir rápidamente a primera instancia. Esta nueva entrega del director que nos lleva a la fascinación de algo de sátira, pero envuelto en ciencia ficción, comedia. Una historia de varias partes, pero todas siguiendo un orden cronológico para explicar conceptos profundos, pero suficientemente con una simpleza y pinceladas de comedia, como lo supo hacer en Parasite. Pero ojo, no es como esa película, no empecemos con comparaciones, no empecemos con expectativas de ir buscando una película digna de otro Oscar, porque en esta ocasión, al menos para mí, no es el caso. En esta ocasión, ojo, opinión personal, aún así, ya diremos todo lo que es esta película, yo lo siento esta vez más relajado. Mickey Barnes, interpretado de una gran manera por Robert Pattinson, es la historia que vamos a seguir el día de hoy. Sin lugar a dudas, una de sus mejores actuaciones por el plot twist exquisito al que se tiene que enfrentar su personalidad, que va cambiando con el tiempo y a la que, es raro decirlo, pero se va acostumbrando a morir. Desde el inicio nos muestran una narrativa sobre cómo funciona más que nada su trabajo y guiado por la propia voz de él, como si estuviera narrándote desde su perspectiva. Vemos a Mickey sufrir lo que perfectamente puede ser considerado como el peor trabajo del mundo. Sí, más de 50 años en el futuro sigue existiendo la explotación laboral. Si bien el film empieza con una escena tipo prólogo que nos explicarían más adelante, el inicio está bien contado de una forma que empaticemos y apreciemos la actuación de Mickey. Para poner en contexto, estamos en un mundo, más bien nave, que toma bastante inspiración en esa clase de celdas o colonias que están destinadas a experimentar y a ver si pueden colonizar un nuevo planeta. Muy Elon Musk. En este caso, el director combina muy bien estéticas y escenografías que recuerdan a Star Trek, la serie de 100 o los propios Juegos del Hambre, en cuanto a la paleta de colores de ser una pequeña población destinada a colonizar un planeta destino, pero que en el viaje cada uno cumple con su rol y siguen las órdenes de lo que sería una especie de presidente. Y ahí es cuando tenemos y ahí es cuando tenemos a Toni Collette y Mark Ruffalo con buenas actuaciones, porque sí que llegan a ser personajes bastante fastidiantes, representando a sueños de políticos elitistas que sí tienen bastante que ver o en relación con cierta idea que tenía cierto señor de bigotito austriaco, que si lo menciono seguramente este canal o esta página se va a poner un poquito incómodo. Sí, con una idea ya reutilizada en cuanto a crear una nueva sociedad perfecta de gente perfecta en la mente de este político fracasado, que está satirizado de una gran manera para que quede tanto en ridículo como que para que sea estresante su actuación. Mientras que el rol de Mickey es el de sacrificarse por el bien de la humanidad, para saber qué es lo que les puede matar y qué no. Y no le agradecen para nada por ello. Así que sí, aquí estamos ante una historia de bastantes momentos clave
en donde el entretenimiento radica muchísimo en los hombros de Mickey y cómo se enfrenta a los diferentes escenarios. Todo eso más allá del tema superficial y físico del que se pueden sacar bastantes escenas entretenidas. Entremos ahora sí en lo profundo. Mickey 17 es un ejemplo de cómo la sobreexplotación laboral puede llegar a ser tan apabullante para muchas personas a tal punto de estar muertos en vida y no rezongar, no quejarse, no tener la oportunidad de aspirar a algo más. Durante muchas etapas de sufrimiento, Mickey se puede observar sin alma, como algo que hace automáticamente. Y eso llega a ser bastante triste, ya que ni siquiera estando fuera de la Tierra, donde creía que sus problemas iban a desaparecer después de tantas deudas, en el espacio, sigue viviendo como si se tratase de una esclavitud, con turnos de 14 horas y comiendo alimentos como si fuera un prisionero, junto a sus demás compañeros, de los cuales tienen diferentes rangos y roles. El film también apunta a cómo, aunque todo puede parecer sin color y automático para nuestro protagonista, basta solo una persona para no caer en el abismo de la depresión. Nasha, una oficial de alto rango altamente entrenada, se enamora del prescindible, pasando a ser, principalmente, imprescindible en su vida. La tecnología aquí es tan perfecta que, aunque Mickey muera, Nasha puede estar perfectamente feliz de que va a revivir siempre. Sin embargo, hay un aspecto clave que me gustó bastante, que para las demás personas que no son Mickey, obviamente ellos no tienen esta habilidad por no ser prescindibles, por así decirlo. Entonces sigue habiendo este aspecto espeluznante del miedo a morir. Y esto nos lo dejan en claro con personajes curiosos, preguntándole siempre a Mickey que cómo se siente morir, y tratando de resolver aquello que siempre nos mantiene en ascuas en esta vida. No obstante, aún así, no llegando al clímax, este no es el evento que cambia por completo la vida de Mickey. Nasha es esa persona que le llega a dar sentido a su vida, como a quizás muchos de ustedes les ha pasado cuando encuentran el amor. Pero es cuando el film descubre otra regla dentro de este mundo en forma satirical política de cómo el objeto, la recicladora universal, es el verdadero villano del film. A ver, sí, este tipo raro también lo es, pero nos referimos filosóficamente, y ahora sí, que empiece a salir el humo por las fumadas. La película plantea que los avances científicos del político fueron puestos en duda en la Tierra, ya que debido a esta recicladora capaz de convertir a personas en múltiples, se comenzó una serie de asesinatos a gente sin hogar y personas indefensas, en un primer intento psicópata de erradicar a la raza débil. Y sí, yo sé que puede parecer, con lo que te he explicado, muchísimas tramas, muchísimas escalas, muchísimas enredaderas de la trama principal o narrativa de este film, pero no es tan así ni caótica como parece. Esta trama es simple, pero profunda metafóricamente. Y debido a estos asesinatos por los múltiples, quedaba estrictamente prohibido que hubiera dos o más personas iguales creadas por la recicladora. La recicladora es el artefacto que le permitía a Mickey 17 revivir una y otra vez. Ya vas oliendo por dónde va la cosa. Pero espera un momento, ¿por qué 17? ¿Te suena un poco a 17 y 18? No voy a permitir que me excites de nuevo, viejo sabroso. No sabemos si al director Bong Joon-ho le gustaba Dragon Ball Z o simplemente los escogió estos números por pura coincidencia. Si bien Mickey Barnes no es un androide, sí que se supone que debió morir unas cuantas veces, ya sea por hipotermia o porque estos gusanos, al parecer inspirados en tardígrados o los gusanos de Dune, sí, esta película tiene bastantes referencias a otros mundos, se lo debieron de comer, pero en lugar de eso lo ayudaron a regresar a su casa. Unos habitantes de su nuevo planeta amigables, al parecer en primera instancia, contrastaban con el objetivo que el general Marshall tenía para este planeta, el cual era colonizarlo con su propia raza perfecta, y por ende, exterminar a todos los que habían ahí, incluidos a los tardígrados, como el señor Bigotón. Sin embargo, al volver Mickey 17, porque ya lo habían reconstruido 17 veces, se encuentra con Mickey 18, y aquí es donde la película se pone mejor. Tríos, dos mujeres, un camino, un amigo traidor, oxitocina como droga espacial y dos Robert Pattinson interpretando a dos Mickey con personalidades diferentes, abren lo que sería el acto final de esta película. Abriendo el apartado de personajes, props
aplausos a Robert Pattinson, que sigue demostrando que realmente no es solo un vampiro pálido crush de las chicas en la década de 2010, sino que también puede manejar un Batman decente, y cuando se le exige con dos espectros emocionales sumamente distintos, puede crear magia. Sí, estos dos pueden ser perfectamente dos personas totalmente diferentes, y si viste la película puedes identificar por las simples expresiones en su cara cuál es ¿cuál? Mickey 17, protagonista, siendo más ingenuo, inocente y amable, ganándose el corazón de los espectadores tratando siempre de hacer lo mejor para la colonia, sin importar cómo lo traten. Y Mickey 18, siendo un bravucón, rudo y prácticamente siendo como la contraparte de lo que describimos con el primero. 17 y 18 lidian con mantenerse en secreto su dualidad, a pesar de tener sus diferencias al principio por tener que compartir a Nasha. No, ella encantada con la idea. Las cosas empiezan a cambiar y a ponerse más turbias, seriamente, cuando los descubren, por parte de Kai, quien también se termina enamorando de 17, sintiendo compasión con él por cómo es tratado por Marshall, como un simplemente experimento andante, y 18 se da cuenta de esto y quiere matar al político. Con ello, tenemos una encrucijada divertidísima que va creciendo en cuanto a tensión a tal punto de desatar una guerra contra los habitantes de ese planeta. Sí, la especie de tartígrados o esta especie de gusanos raros, porque uno es asesinado por las tropas del general Marshall y el otro es un bebecito secuestrado. Como puedes ver, hay bastantes directrices dentro de esta misma película, bastantes rumbos, bastantes tramas, ya sea en el aspecto filosófico profundo o lo que tiene que ver con la muerte y 17 y 18. Ellos quienes vuelven a temer por su vida porque al descubrir que son múltiples y romper las reglas, los van a borrar y sin reconstruir para siempre. O bien la película perfectamente también puede ir por lo superficial de una buena manera, con todo el tema subjetivo de una guerra entre dos especies que no se conocen entre sí y que se comunican a través de señas y un traductor universal. Un poquito raro, eso sí. Pero que al estar asentados en el género de la sátira con respecto a la comedia, las justificaciones pues tampoco están tan fuera de sí. Digamos que esta película es un ejemplo perfecto de cómo cuando tienes un revoltijo de ideas puede llegar a también salir bien si las acomodas de una manera pues decente. Finalmente, Mickey 17 es una película para reflexionar, divertirte, sacar un tema de conversación interesantísimo y dejarte con dudas al final de la misma. El director logra construir una atmósfera entretenida de principio a fin y logra darle un cierre digno para lo que fue una gran actuación y participación por parte de personajes pintorescos. Una resolución de un conflicto de una guerra interplanetaria que tiene que ver con la ética y la moral entre especies. Un malentendido que hace unirse a ambos Mickey para resolver y plantear un golpe de estado de una manera inteligente para librarse precisamente de la opresión. Una emotiva y cómica historia de otra forma, otra perspectiva de ver un conflicto político a escala universal y cómo tu sombra te puede seguir incluso en los lugares más recónditos del universo, así como también tus propios fracasos. Y bueno, cada personaje de esta película sabe cómo le queda el saco. Con una historia de transhumanismo marcada por una tripulación con la esperanza de sobrevivir, Bong Joon-ho se toma su tiempo para la creación de este universo, pero que se apoya en sus momentos cumbre para solidificar a sus personajes principales y lograr así convencer a la audiencia con una perspectiva ética que funge y se apoya en una exploración hacia un mar de duda de qué tan importante es la muerte, el karma y las consecuencias de nuestras acciones a nivel motivacional. Extravagante, cómica, bizarra y divertida. Creo que es justo decir que con esta película te puedes pasar un muy buen rato en la sala de cine. Así que nosotros aquí por eso le damos a este film Mickey 17 que, a ver, como vamos, es justo decir que es la mejor película de este año hasta el momento, ¿eh? Ojo, llevamos 3 meses, caray. 4 estrellas como calificación personal y definitivamente es, pues bueno, muy buena. Scared.